La regla de la cadena dice básicamente que si yo tengo una función compuesta, la función compuesta es algo como lo que se ve en esta función. Mira, aquí tú tienes una función f de x, ¿sí, mi amigo? Que es igual a una f minúscula que no es de x, sino que es de otra función g de x. F de x igual a coseno de x cuadrado. El argumento o el ángulo que yo le estoy dando a la función coseno no es solo x, sino x al cuadrado, es decir, le estoy dando una función a la función coseno. Por lo tanto, cuando yo derive esta función, tengo que aplicar regla de la cadena. Por supuesto que si tú tienes una función g de x igual coseno solamente de x, en este caso no debes aplicar regla de la cadena, porque la función coseno, pues tú ya la conoces bien, a la derivada de esta función, entonces simplemente aplicas la fórmula. Pero en el caso de acá, para la función coseno de x cuadrado, tú no tienes una fórmula directa que me diga cómo derivar coseno de x cuadrado. Entonces, ahí es cuando se aplica regla de la cadena. Podemos ver acá la fórmula para la regla de la cadena. Tú puedes ver que nuestra función en general f grande de x es una función en la cual la g de x está dentro de la f, pero ahora la quiero derivar. Claro que puede haber casos, digamos una h, y aquí adentro una f, y aquí dentro de la f una g de x. Entonces, ¿cómo debo derivar en este caso? Lo puedo hacer simplemente derivada de f mayúscula de x sería. Asimismo empiezo con h, derivo h, dentro de la derivada de h debo poner toda la función f de g de x, siempre multiplicando. Ahora nos toca ir más hacia adelante, ahora voy hacia f y derivo f. F', pero no de x, sino de su g de x. Ahora sí me ocupo de derivar lo que estaba dentro de f, que sería pues simplemente la derivada de g de x. G' de x. Nuestra primera función secante de 1 más x cuadrado. Entonces f viene a ser la función secante y g de x viene a ser toda esta función que es 1 más x cuadrado. Aquí tenemos una tablita de las derivadas de las funciones trigonométricas. Podemos ver que la derivada de la función secante es la que se encuentra aquí, y fíjate que es secante de x por tangente de x. Mira, amigo, entonces la derivada de la secante ha sido secante de x, pero yo no puedo poner aquí tan solo la x. Lo que debo hacer es poner todo lo que tenía en su función compuesta, es decir, debo poner secante de 1 más x cuadrado por tangente de 1 más x cuadrado. Ahora me toca multiplicar por la derivada de la función g. 1 más x cuadrado, la derivada de 1, 0, más la derivada de x cuadrado, 2x. Listo, tenemos nuestra nueva función que está expresada en forma de una división. Aquí vemos el símbolo de la división sobre toda la raíz cúbica. Así queda, mis amigos, esta nueva función. También nos conviene que las raíces queden expresadas como potencias para poder aplicar la regla de la potencia. No te olvides que la raíz cúbica equivale a una potencia de 1/3 y la raíz cuadrada a una potencia de 1/2. Listo. Entonces, así nos queda la expresión. Ahora, para derivar esta función, podríamos aplicar en principio la regla del cociente, porque es lo primero y lo principal de esta función. Sin embargo, debes tomar en cuenta que cuando derives el denominador, tendrás que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la regla del cociente me dice que debo derivar primero el numerador, la derivada de 1 es 0, y multiplicar por el denominador sin derivar. Listo, menos, dice la regla. No derives el numerador,
Pero ahora sí, preocúpate de derivar el denominador. Primero derivo esta potencia porque es la función principal de toda esta función en el denominador. Luego que derive esto, me preocupo de derivar lo de adentro. Entonces, recordando que la regla de la potencia nos dice que aquí podemos ver la derivada de la potencia. Cuando yo tengo x elevado a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, tendríamos que derivar de la siguiente manera. Me preocupo primero del 1/3. 1/3, dice la regla, que es mi n. Lo que tenga dentro no me preocupo aún. No es necesario ese paréntesis. Pero el 1/3 hay que quitarle una unidad. 1/3 menos 1 me queda menos 2/3. Ahora aplico la cadena, derivo lo de adentro, abro un paréntesis porque son dos términos y tenemos la derivada de x, ¿verdad? Para luego sumar la derivada de x a la 1 medio. Derivada de x es 1 más la derivada de x a la 1 medio. Regla de la potencia nuevamente, amigo. 1 medio baja la potencia x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. De este modo ya tenemos nuestro término en el numerador y en el denominador pues tan solo tenemos, según reglita, tomar el denominador. Este era nuestro denominador, ¿verdad, amigos? Entonces esto queda al cuadrado. Vamos con nuestro tercer ejercicio, mi amigo, que igualmente al tener raíces pues las vamos a convertir primeramente a potencias. Tenemos x está bajo una raíz, por lo tanto la debemos poner como x a la 1 medio, seno de x a la 1 medio. Pero a todo esto se le aplica toda una raíz, que igual es raíz cuadrada, entonces también tenemos 1 medio. Ahora vamos con la derivada. Listo, me preocupo primeramente de derivar esta potencia, luego me preocupo de derivar la función seno y luego me preocuparé de derivar la función x a la 1 medio. En ese orden y regla de la cadena, no te olvides que debes multiplicar todas esas derivadas. Entonces 1 medio, según regla de la potencia, bajo el 1 medio y todo lo que tenía dentro queda a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio por... Me despreocupo ya de esto, ahora solo me preocupo de esto. La función es seno, cuya derivada es coseno de lo que tenga, compañero, por me despreocupo de la función seno y obviamente también de esto, ya me olvidé hace rato. Ahora sí solo derivo x a la 1 medio, cuya derivada es 1 medio x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Fíjate, así de sencilla es la regla de la cadena. Adiós, amigos, hasta otro video.